Buenas, un saludo cordial para todos. Somos el grupo número 5, conformado por Domingo López, María Laura Olivares, Manuel Olivares, Paulet Vargas y mi persona, Argenis Valencia. El seminario que le vamos a presentar a continuación es el infanticidio. El término infanticidio es la práctica de producir la muerte a un niño de una edad comprendida menor de un año, de forma intencional. En numerosas sociedades del pasado, es una práctica aprobada, muy desarrollada y efectuada en distintas culturas a nivel mundial. Actualmente se considera como un crimen inmoral, no obstante todavía se sigue practicando. Por lo general el infanticidio es muy difícil de denunciar, debido a que en la totalidad de los casos esta muerte se ocultan como nacimientos de bebés ya muertos o sencillamente los niños no son emitidos ante el registro civil al momento de nacer. Al recorrer la historia de las costumbres de los pueblos antiguos nos llama la atención lo muy generalizado que eran entre la mayoría de ellos la práctica de este crimen atroz, que ha tomado muchas formas. El sacrificio de los niños a deidades o fuerzas sobrenaturales, tal como es practicado en Cartago, como ofrenda a Moloch, es uno de los casos más sonados en el mundo antiguo. Independientemente de sus causas a través de la historia, el infanticidio ha sido muy común y practicado en todos los continentes, desde los cazadores nómadas hasta nuestros ancestros. Más que una excepción, era una regla. Un método típico de infanticidio en la antigua Europa y Asia era simplemente abandonar a los infantes y dejándolos que mueran por expósito. En las tribus de Oceanía, el infanticidio se llevaba a cabo por medio de sofocar al infante, mientras que en la mesoamericana prehispánica y el incario, el infanticidio se realizaba por medio del sacrificio. En cuanto a la epidemiología, el infanticidio ocurre en 1 a 3 de cada 50.000 nacimientos. La mayoría ocurren por madres con psicosis postparto, de las cuales el 62% se suicidan. Más del 80% de los casos documentados en niños pequeños pueden encuadrarse dentro del abuso o maltrato infantil. Una investigación dada por la doctora Mary Overbeck junto a su equipo y llevado a cabo en el presente estudio cruzando los datos del certificado de nacimiento y muerte entre los años 1983 y 1991, identificando 2.776 homicidios ocurridos durante el primer año de vida. Hola a todos, mi nombre es María Laura Olivares y continuando con lo que es el tema del infanticidio, tenemos la parte del diagnóstico médico-legal. Este momento, esta parte del seminario es de gran importancia debido a que existen elementos fundamentales del delito como tal, del infanticidio, que nos van a dictaminar o nos van a hacer referencia de cuando estamos en presencia de uno de estos casos. Ellos se dividen en 4, como mencionan las literaturas, y entre ellos tenemos la vialidad del producto, los signos de vida extrauterina, la duración de vida extrauterina y, no menos importante, las causas de muerte. Como ya mencioné, ¿verdad? Entre los elementos del delito es muy importante tener en cuenta que la muerte tiene que haber sucedido o que haya sido provocada de manera voluntaria. Esto es bastante complicado dictaminarlo, porque las lesiones que podemos observar como médicos en los recién nacidos en estos casos o en los niños son lesiones que se pueden considerar lesiones por accidente o se pueden comparar y son bastante similares. Un ejemplo de ellas es la anoxia por sofocación del seno de la madre y también la anoxia por sofocación con una almohada. Otro elemento fundamental en lo que es el diagnóstico médico-legal tenemos lo que es la viabilidad del producto, que esta se define como la capacidad o la actitud para obtener una vida extrauterina. Esta se obtiene o se habla que el grado óptimo de viabilidad es cuando el recién nacido está a término. Alfonso Tardieu, que era un médico forense en el siglo XIX, él define la viabilidad como haber nacido vivo y haber vivido otra vida aparte de la fetal. Entre estos elementos diagnósticos de lo que es el infanticidio tenemos unos signos positivos y unos signos negativos. Entre los positivos tenemos 3,
lo que son los signos métricos, los embriológicos y los morfológicos. Y entre los negativos, todos aquellos que se encuentran relacionados con la incompatibilidad de la vida. Continuando con lo que son los signos métricos que se valoran en estos casos, son varios y dentro de ellos se encuentra el peso y la talla del recién nacido o del producto en estos casos, que se habla de un peso óptimo que va desde los 2.900 a los 3.500 kilogramos y una talla que va desde los 45 a 50 centímetros. Otra de las valoraciones es la medida del perímetro cefálico, que esta va de 35 a 37 centímetros, y otros parámetros que se valoran son los diámetros craneales. Entre ellos se encuentra el occipito mentoniano, que aproximadamente es de un 13 centímetros, el occipito frontal, que es de 12 centímetros, y el biparietal, que es aproximadamente 9 centímetros. Entre los otros signos positivos métricos que se valoran en estos casos tenemos los diámetros torácicos, que entre ellos se encuentra el transverso de 12 centímetros aproximadamente, el anteroposterior 9 centímetros. También se valoran diámetros pelvianos como el vitrocanterio, que entre este se encuentran 9 centímetros, el biiliaco 8 centímetros y el sacropúbico de unos 5.5 centímetros. También se valoran ciertos aspectos del cordón umbilical, como son la longitud, que va aproximadamente de unos 50 centímetros, y también se observa si está fresco, porque debe de haber ausencia de desecación. Y en estos casos también se observa si está ligado o no está ligado. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son los puntos de osificación, que estos se encuentran en los signos positivos embriológicos. Se encuentran 4. El primero que haré mención es el punto de Bleckhardt, que este se caracteriza por ser un punto rojizo bastante pequeño, de aproximadamente de unos 2 a 5 milímetros. Este aparece en las últimas 2 semanas de gestación y se encuentra en la porción cartilaginosa de la porción o de la parte inferior de lo que es el fémur, el cual se puede visualizar o puede ser visualizado por lo que son los estudios de rayos X. Otro punto de osificación es el signo de Villar, o también conocido como el tabicamiento maxilar. Este consiste en la presencia de 4 alvéolos a cada lado de la línea media en los maxilares. Este determina si el feto está a término y se encuentran 5 tabicamientos y 4 alvéolos a los 8 meses y medio. El punto de osificación del calcáneo y del astrágalo, tenemos que ambos los van a poder visualizar si el producto está a término. El del calcáneo se caracteriza por visualizarse al momento de hacer una incisión antero-posterior entre el tercer y cuarto dedo del pie, y se logra visualizar mediante un punto rojo bastante oscuro. Y el del astrágalo requiere cortes bastante finos de manera paralela, y su apariencia es bastante similar al del calcáneo. El otro de los puntos de osificación es el punto de osificación del signo de palma, es cáliz bello. Este consiste en la calcificación del segundo molar deciduo y ocurre debido a que las cúspides de dicho molar se unen a los 8 meses aproximadamente. En estos casos también debemos de valorar ciertos signos placentarios positivos, como lo son el diámetro, el espesor y el peso. En cuanto al diámetro, tenemos que va de un 25 a 30 centímetros, el espesor de 2,5 a 3 centímetros y un peso de 500 a 600 gramos. Ahora les mencionaré los signos morfológicos positivos, que la verdad son pocos y muy básicos, pero tienen bastante importancia. Lo primero que debemos de valorar o estar muy pendiente es que el recién nacido nazca con una piel rosada y que esta piel sea elástica. El segundo signo es que el cabello sea aproximadamente de unos 0.5 centímetros de longitud. El tercer signo, no menos importante, es que las uñas de las manos alcancen los pulpejos. Y el último es que se puedan visualizar tanto en escroto como en la planta de los pies pliegues.
Como mencioné al inicio de mi explicación, hablé de unos signos negativos, que solamente existen uno, pero son de bastante importancia. En cuanto a los signos negativos, son los que tengan relación con la incompatibilidad en la vida, es decir, no va a presentar el recién nacido o el feto la capacidad de viabilidad que se necesita. En estos casos se encuentran las malformaciones que abarca un 15% de todas las causas. Entre ellas, las más frecuentes son las del sistema nervioso central, como anencefalia, hidrocefalia e incluso espina bífida. ¿Cuáles son los signos que podemos valorar para saber la duración de la vida extrauterina, que es muy importante en estos casos? Los podemos dividir tanto en externos como en internos. En cuanto a los externos, se encuentra valorar el verniz gaseosa, la coloración de la piel, la descamación de la piel, la evolución del cordón umbilical y también el cefalohematoma. En cuanto a los factores internos, tenemos la obliteración de las arterias, la mielinización del nervio óptico, también el aire tanto en estómago como en intestino, el meconio en intestino grueso y también los uratos en riñón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Olivares y continuando con el seminario vamos a pasar a la parte donde nos ayuda a determinar en las pruebas si hubo o no vida extrauterina o si el producto nació vivo o muerto al momento del nacimiento. Estas pruebas están denominadas como dosimacias, que es decir, que la palabra dosimacia significa probar. Estas están clasificadas o denominadas según su lugar o órgano o parte del cuerpo que vaya a estudiar. Estas son la pulmonar hidrostática, la digestiva, la sanguínea, auricular, hepática, renal, histológica y neurológica. Ahora bien, entrando a lo que es las dosimacias, vamos a pasar a la dosimacia pulmonar o hablar un poco, explicar más específicamente qué es la dosimacia pulmonar. Esta dosimacia o esta prueba consiste en el depósito o parcial o en bloque del aparato respiratorio del recién nacido. Este es sumergido en una tina con agua. Esta va a arrojar dos posibles resultados. El primero o uno es que los pulmones flotan por la entrada de aire en ellos. Esto significa que la respiración se llevó a cabo al nacer. Obviamente el recién nacido tuvo vida. La otra es el producto que muere en útero, que este bloque pulmonar no va a flotar, obviamente porque no se llevó a cabo la respiración y en los alvéolos no va a contener o no va a existir el aire dentro de ellos. Para confirmar estos dos resultados, se separa uno de los dos pulmones y se sumerge en el agua. Si esto no flota, es una prueba inequívoca que el producto murió antes del nacer o antes del nacimiento. Por último, se efectúa un corte en alguno de los lóbulos del pulmón. Este se sumerge en el agua y se comprime debajo de ella. Si el producto o el recién nacido obtuvo vida al nacimiento, luego del nacimiento, este va a generar un burbujeo fino. Si el producto o el recién nacido no tuvo la capacidad de respirar al nacer, indudablemente no va a producir este burbujeo fino o no va a existir este burbujeo. Es importante recalcar que existe una insuflación pulmonar. Es rara en estos casos de infanticidio, ya que si existió o existe la intención de matar al producto, no va a haber la intención de reanimarlo o revivirlo. Esta se puede presentar, por ejemplo, en unas maniobras de reanimación que haga un anestesiólogo para tratar de reanimar al producto. Los pulmones, en este caso, van a tener una serie de características que son, como lo son, uno, la superficie pulmonar no va a ser uniforme. Esto se debe a que algunos alvéolos van a presentar atelectasia y otros van a tener una distensión normal. Número 2, los pulmones recién nacido muerto van a presentar mucha mayor sangre que el recién nacido vivo que ha respirado.
Número 3, la coloración jaspeada no va a estar presente en estos pulmones. Y número 4, el aire insuflado va a pasar por el estómago y el intestino del recién nacido, que este no contiene aire al momento de nacer. Ahora bien, existen también circunstancias especiales en esta prueba, como por ejemplo cuando los pulmones están congelados, aunque contengan aire, se sumergen de igual manera en el agua debido a su estado físico. Muchas veces también se debe esperar a que se descongelen y tengan una temperatura ambiente. Esta misma situación se presenta cuando los pulmones han sido sumergidos en el alcohol. Existe la posibilidad que estos pulmones también estén en vía de putrefacción. En este caso van a existir se van a evidenciar vesículas llenas de gases. Se recomienda vaciar estas vesículas para poder tener un diagnóstico más efectivo. De todas maneras, este diagnóstico va a ser dudoso y se recomienda hacer la dosimasia histológica, aunque existe la posibilidad que la vía de putrefacción esté tan avanzada que no se pueda realizar esta histológica. Ahora bien, pasamos a la dosimasia digestiva. Esta prueba está bastante vinculada o guarda una relación con la pulmonar, ya que origina una serie de problemas para su interpretación. Ya vamos a comprender el porqué. Esta prueba se realiza para dictaminar si el producto nació vivo o muerto. Esta se basa en la presencia del aire en el estómago y en el intestino o asas intestinales. Esto se explica ya que las primeras inspiraciones del recién nacido, el aire entra a su árbol bronquial y así también como en el estómago y asas intestinales. ¿En qué consiste la dosimasia digestiva o cómo se realiza? Inicialmente se efectúan dos ligaduras, una a nivel del cardias y otra a nivel del recto o a la altura del recto. Luego, próximamente, se efectúan ligaduras dobles para obtener así segmentos de estas dichas estructuras. Estos dichos segmentos se sumergen en una tina con agua. Si flotan, quiere decir que el recién nacido ha nacido vivo, pero si en vez de eso se sumergen en el agua, quiere decir que el producto nació muerto. En el caso de que estas partes estén en vía de putrefacción, se considera que esta prueba puede ser dudosa, ya que pueden sumergirse y poder flotar gracias a los gases producidos por la putrefacción. En cuanto a la relación que existe entre la dosimasia pulmonar y la dosimasia digestiva, podemos concluir que en estas dos, si se encuentran aire, ambas se consideran positivas. Esto quiere decir que el producto ha nacido vivo. Pasamos a la dosimasia sanguínea. Esta dosimasia es útil para aseverar que el producto está vivo al nacer, cuando se encuentran lesiones o sitios lesionados con sangre coagulada o difundida entre los tejidos vecinos, es decir, que existen coágulos adherentes. Específicamente, esta dosimasia no es buena para precisar las lesiones, si las lesiones fueron en útero o no. Ahora pasamos a la dosimasia auricular. Esta nos ayuda a dictaminar si el recién nacido nació vivo o muerto también. Esta dosimasia consiste en cortar el peñasco del temporal sumergido en agua y visualizar si existe o no la salida del aire. Si existe salida del aire, es decir, que esta dosimasia resulte positiva, quiere decir que el recién nacido nació vivo, ya que el producto en útero, en su oído medio, contiene un tapón mucoso que es reemplazado al nacer al momento de respirar o deglutir. La dificultad de esta dosimasia radica en poder visualizar la salida del aire cortando el peñasco del temporal debajo del agua. La dosimasia hepática se basa básicamente en el peso del hígado, ya que este pesa menos en el recién nacido que respira al nacer que en el feto en útero, ya que una gran cantidad de la sangre venosa se vacía al respirar. La dosimasia renal se caracteriza por evidenciar
la presencia de depósitos de uratos en los conductos renales. Estas se van a ver como estrías de color amarillo y esta es una prueba contundente que el recién nacido logró nacer con vida y que su defunción fue entre las 24 y 48 horas de vida. Es el tiempo necesario para que haya el depósito de estos uratos. En la dosimetría neurológica, al igual que la anterior, podemos determinar el tiempo de vida del recién nacido, ya que ésta se va a basar en el grado de mielinización del nervio óptico, que empieza una vez inmediatamente al nacer y se concreta a los 4 días posteriores. Es importante acotar que esta prueba no nos va a ayudar en recién nacidos ciegos o con problemas oculares. Buenos días, mi nombre es Domingo López. Continuando con el tema de infanticidio, vamos a hablar lo que es la vinculación de la madre con el hecho. Y aquí vamos a ver 2 puntos, lo que son los signos de parto reciente, que esto lo debemos buscar tanto en la mujer como en la escena del hecho donde sucedió. Y algunos signos los podemos encontrar tanto en la pared abdominal, en las mamas, en la vulva, en el cuello uterino y en el perineo. La investigación de filiación, esto es un procedimiento en el cual vamos a buscar un vínculo consanguíneo entre 2 personas. Pueden ser las pruebas de grupo sanguíneo o ADN, como acabo de decir, y no solo se muestra el aborto o infanticidio, sino se identifican a los padres con esta investigación. Causas de muerte del producto después del parto. Y decimos que después del parto, la muerte del recién nacido puede ocurrir por inmadurez, falta de viabilidad, sífilis como enfermedad de transmisión sexual o alguna malformación congénita que venga dada por el recién nacido. En esta lámina vamos a describir lo que son las causas imprudenciales. La caída del producto al momento de la atención del parto puede conllevar a la muerte del mismo. La no aspiración de la cavidad oral y la nasofaringia también. El realizar una ligadura del cordón umbilical defectuosa también. El no utilizar los instrumentos necesarios para la atención del parto también puede llevar a la muerte del niño o del recién nacido. El colocar en una posición inadecuada al producto después del parto también puede presentar la muerte del recién nacido. En esta lámina vamos a hablar lo que son las causas accidentales criminales y estas se nombran juntas porque realmente no existen datos contundentes que nos ayuden a diferenciarlas. Por ejemplo, una madre durmiendo con su criatura puede haber una muerte del niño por falta de oxígeno, lo que llamamos término médico anoxia por sofocación. Puede estar dada por el seno, por alguno de los brazos maternos o por alguna sábana o cobija, etcétera, algo que le impida la respiración, como quien dice. En estos casos es difícil diferenciar y hasta imposible saber si fue algo accidental o si fue algo criminal. Pero el diagnóstico de infanticidio se puede dar o se puede diagnosticar fácilmente cuando existen huellas en la víctima. Entonces puede haber o puede existir lesiones secundarias, anoxia, por estrangulación, sofocación o sumersión.
si existe alguna construcción profunda de cráneo, tórax o abdomen, si existen alguna fractura, algo que nos acerque, algún hallazgo físico que nos acerque a dar con la lesión. Dentro de estas causas vamos a encontrar lo que son las hemorragias y estallamientos de vísceras u órganos. También vamos a tener lo que son las heridas por instrumentos cortantes, punzantes o punzos cortantes. También si se presentan quemaduras producidas por el calor, electricidad, ácidos o bases, etc. Y también si existen heridas por proyectiles de armas de fuego. Al realizar la necrocirugía es importante dictaminar la causa de muerte del mismo, así como descartar y confirmar el delito si es por infanticidio u homicidio. Gracias. El infanticidio a lo largo de la historia ha sido considerado un móvil especial, el honor o el honoris causa, en donde la mujer, viéndose con un hijo legítimo, sin la posibilidad de dar a luz en un centro de salud y exponiéndose a un peligro, con la idea constante de la infamia que va a cubrirla, se encuentra en un delirio atroz, en donde ellas deciden exterminar y hacer desaparecer el fruto de su fragilidad. El infanticidio es considerado un delito, es un crimen que ha generado repulsión en la sociedad en general, debido a su característica de ser cometido contra un ser humano que es incapaz de defenderse. El impacto es mayor cuando es considerado que el homicida es su propia madre. La muerte debe ser ocasionada por la madre o por un ascendiente materno para ocultar el deshonor. El infanticidio se puntualiza como la muerte de un niño nacido vivo, llevada a efecto con actos positivos o negativos por la madre, el cual fue ilegítimamente fecundado, con el fin de salvar su honor o de evitar eminentes sevicias. El infanticidio honoris causa es una modalidad especial del delito. La mayoría de las infanticidas eran mujeres jóvenes, solteras, con oficios de servidumbre, textiles y agricultoras, y condiciones étnicas indígenas. El honor fue utilizado como alegato de la defensa para justificar el delito cometido por la madre. Además de ser un alegato, era un debate entre los jueces, ya que la madre debía demostrar su vergüenza. Cuando se demostraba y se manifestaba que la madre tenía sentimientos de vergüenza, los jueces eran benevolentes y los castigos impartidos por su delito eran años de cárcel y no la pena de muerte como sucedía con otros casos de homicidios. Código Penal en Venezuela. Título 9. De los delitos contra las personas. Capítulo 1 del homicidio. Artículo 405. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Artículo 406, ordinal 3, litera A. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: de 28 años a 30 años de prisión para los que lo perpetren, en las personas de su ascendiente, descendiente o en la de su cónyuge. Artículo 411. Cuando el delito previsto en el artículo 405 se haya cometido en un nacido vivo no inscrito en el registro del Estado civil dentro del término legal, con el objeto de salvar el honor del culpado, de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada en dicho artículo se disminuirá de un cuarto a la mitad. Como conclusiones tenemos que está penalizado todo homicidio intencional de todo nacido vivo. Se mantiene el móvil del honor. Definimos como víctima a todo nacido vivo, incluso no inscrito en el registro del Estado civil. El infanticidio puede ser cualquier familiar ascendente o descendente de la víctima. Es de suma importancia el examen mental de la madre, ya que hay que establecer si debido al estado corporal se produce un estado psicopatológico de un trastorno mental transitorio incompleto de corta duración. También es muy importante saber si estas perturbaciones psíquicas las puede llevar a cometer el crimen y si hay disminución de la capacidad de entendimiento de la madre ante el hecho cometido.